Ya, queridísimos, estamos en física entonces, en el dossier clase número 6. Vamos a describir el último tipo de fuerza ya que nos quedaba en el tintero, que es la fuerza elástica. Y a aplicar una ley de un físico que hace unos siglos atrás estableció la ley y le puso su apellido, ley de Hooke, donde dice que la fuerza que se le aplica a un resorte habla exclusivamente sobre materiales elásticos. La fuerza que se le aplica a un resorte es directamente proporcional a la elongación que éste experimenta. Traducido al español significa, si se le agrega o se le aplica una poca fuerza, su elongación va a ser poca. Mientras más grande sea la fuerza que se le aplica a este resorte, su elongación o su alargamiento, el aumento de su longitud, también va a ser más grande. Hay un micrófono abierto por ahí. El del Christopher. Ejemplo. Gracias. ¿Cómo era la Camila? La asistente de chat. Ejemplo. No, la vocera. Perdón, vocera. Es como más... Sí, me gusta más vocera. He aquí un resorte. No, pero en su pantalla. Este resorte en su estado normal, natural. Se le aplica una fuerza. En este caso, como ya saben, una fuerza hacia abajo es una fuerza peso. Se le agrega este peso y hace que el resorte se alargue. Se aumenta su longitud. Si se le aplica... perdón. Y cambió su longitud. Inicialmente medía esto. Después de aplicada la fuerza, se le colgó abajo este peso. De estar a este nivel, su tamaño aumentó a esto. Esto es X. La diferencia entre cómo estaba inicialmente sin aplicar las fuerzas. El resorte a cómo quedó después de aplicar la fuerza y mientras se le seguía aplicando. Mientras esté ese peso ahí, se va a mantener con ese largo el resorte. Este es el famoso X. El estado inicial o el largo inicial comparado con el largo final. El largo sin fuerza aplicada y el largo con fuerza aplicada. Pero la ley de Hooke dice que depende, es directamente proporcional. O sea, aumentan o disminuyen juntas. O sea, si le aplico el doble de fuerza, en este segundo caso, no hay solamente uno, sino hay dos pesos. Al aplicar dos veces esa fuerza, se va a estirar dos veces más. Claramente el tercero, es el más largo de los tres. Y en estos dibujos está explicado la ley. ¿Qué conceptos hay que entender aquí? Uno, elongación. Aquí en el primero no está elongado. En el segundo está elongado X, que es todo lo que se alargó producto del estiramiento, producto de esa fuerza. Elongación, entonces, es el largo que aumentó. Y el otro concepto es el límite de elasticidad. Siempre hay un límite en el cual yo puedo estirarlo y que vuelva a su estado natural. Si lo estiré y ya no pudo volver a su estado original o se rompió, ya superé ese límite. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Vocera de chat? No, nada, parece. Tía Monse tenía una duda y se la envié de nuevo para que la leyera. Respecto al problema, sí. Vamos al problema. Les recuerdo entonces que tiene sus aplicaciones en la vida cotidiana, esta elasticidad en las pesas, las balanzas con resorte y los... se me fue. De los vehículos. Amortiguadores. Esta es la famosa fórmula que explica la ley de Hooke, donde la fuerza aplicada para alargar o elongar un resorte es igual a la constante de elasticidad
un número dado, siempre se les van a dar en los ejercicios, multiplicada por la elongación X, que es la que vimos recién, comparando el largo de los tres resortes. Y el problema es el siguiente. Lo voy a dejar anunciado y leo el chat. En 1 metro tenía una constante de 150, o con 2 metros. No importa el largo que tenga el resorte, siempre su constante va a ser la misma. Por eso se llama constante de elasticidad. Es en la constante, en realidad, es la constante del material del que está hecho ese resorte. Y tiene también que ver con el tipo de vueltas que tiene, pero la cambia. ¿Más preguntas? No, es lo mismo. ¿Quedó claro, no? La constante no va a variar, de ahí viene su nombre. Sí significa que sí, más preguntas o que sí quedó claro. No, sí de que quedó claro. Y el Miguel no entiende. ¿Qué no entiende, Miguel? En la parte esta de la X y la K y todo eso. Ah, a ver, déjame checar un poquito. Un momento, estamos trabajando para usted. Ay, se me pega el computador. Hoy día la tecnología no me ha querido acompañar. Y la luz tampoco. Sí, qué lata, no sé qué pasó. Tía, la Javiera se está tratando de meter y no puede. Dice que la rechaza cada rato. Ya, Desactivó el audio. active el audio, tía. Ahí está. Tío. Tía, active el micro, tía. El micro. No, por Ya activa el micrófono. de nuevo no. ¿Qué decís tú? Si fuiste el que más le dio. Volví. No Ay, sé, tía, no sé qué está no te pasando. estoy hablando a ti, Camila. ¿Ya qué le pasó? Ajá. Ya, ¿quién era Javiera? ¿Entró o no? Sí, parece que entró. Sí, entró. No me aparecía la solicitud, porque cuando me aparece me bloquea la pantalla y no puedo apretar nada. Ya, volvamos. Resulta que al señor Hooke se le ocurrió que los materiales elásticos pueden comportarse de cierta forma y que depende de 3 constantes. Cómo se comporta un material elástico depende de la fuerza que se le aplique. ¿Qué tanto lo aplasto o qué tanto lo estiro? Depende de la constante de elasticidad. Esa constante es un número que existe y que ya los científicos calcularon y que se le da a cada material. Por ejemplo, un resorte de cobre, si que existen, no se va a estirar igual que un resorte de aluminio. O un resorte que sea bien grueso, no se va a estirar que uno, por ejemplo, el resorte de los amortiguadores de los vehículos no se va a estirar igual que este resorte de lápiz, delgadito. Eso es la constante de la elasticidad. Y nunca en un ejercicio lo vamos a calcular, porque es un número que se da. Y el tercer componente del cual depende el comportamiento de un resorte es la elongación. Elongar, igual que en educación física, significa estirar algo. Pero en este caso, los resortes se deben elongar, o sea, estirar y después volver a su estado original. Se supone. ¿Ya? Entonces se da esta fórmula que está acá abajo. No, la fórmula también está arriba. Ahí está. Ahí se da esta fórmula. Para calcular la fuerza aplicada en un resorte, multiplico esta constante del material del que está hecho
por la elongación. Ahora nuestro tema ¿Y ahí es cómo se discordia. sabe cuál es el número poner? Reemplazo con los datos que me den en el ejercicio. Solamente aplico en la última clase del dossier es solo reemplazar los datos que me dan, igual que en matemática, reemplazo los datos del enunciado del problema y los pongo en la fórmula y obtengo la incógnita, el dato que me falta. Volviendo al ejemplo del resorte, para que puedan entender. Tía, su hija no la va a matar por haberle desarmado su lápiz. No, pero si todos los lápices tienen el mismo tipo de resorte, lo cambiamos. Sí, creo que excedí su límite de elasticidad y un poquito lo arruiné. Ya. Voy a dejar de compartir pantalla un minuto para poder mostrarles el resorte. Me avisan por la vocera de chat, me avisa si no ven bien. Ok. Aquí está, ¿no? Aquí está el resorte. Sí, sí se ve. ¿Se ve? ¿Se ve? Ahí. Ahí. Ya. Voy a medir este resorte. Ay, se me movió. Tiene este largo. Este es el largo del resorte. Dijimos que podía ser unos 2 centímetros, aprox. Ese es su largo inicial o su largo en estado de reposo. Pero yo voy a aplicar una fuerza en este resorte y lo voy a estirar. Igual la fuerza podría ser hacia adentro, pero la voy a hacer hacia afuera. Sujeto bien de acá. Y al estirarlo, llega a este otro punto. ¿Ya? Inicialmente, partiendo desde el mismo borde, siempre de acá. Inicialmente llegaba hasta acá. Lo estiré y ahora llegó hasta acá. Y a Tía, propósito, ¿dónde llegó? Para el lado. ¿perdón? Córralo un poquito más para el lado. Eso, Ahí. ahí. Perfecto. Ya, insisto, siempre desde el mismo inicio va a estar ahí el resorte. Inicialmente estaba aquí, pero lo estiré tanto que pasé su límite de elasticidad y ahora llegó acá. La diferencia entre este espacio y este, o sea, esto que hay aquí, este espacio de aquí, entre cómo estaba lo que medía en reposo y lo que medía al estirarlo es X. ¿Sí? ¿Queda claro, no? Sí, Sí. ¿Se ve lo que les digo? Sí. Esta es la famosa elongación. ¿Está bien o no? Porque lo estoy escribiendo al revés. Tía, pero ahora no entiendo cómo sé cuál número es el de la fórmula de la K y la X. Ya, vamos con eso ahora. ¿Quedó claro esto de la elongación y de la X? Sí, Para verlo otra vez. ¿Vocera de chat? ¿Todo bien? ¿Todo Todo bien por allá? bien, todo correcto. Ok, muchas gracias. Yo como le digo. Vuelvo entonces al ejercicio. Esta es la física, chiquillos. Ahora que este año se divide ciencias naturales en 3, esta es la famosa física. Ya. Esta es la fórmula dada y debo reemplazar. ¿Cómo reemplazo? La pregunta del problema dice ¿cuánta fuerza se lo aplicó? O sea, si veo acá arriba la fórmula, me están preguntando la fuerza F. Eso es lo que debo calcular. O sea, esta no la sé. ¿Y cómo la obtengo? Multiplicando los del otro lado del signo es igual. Multiplicando K por X. ¿De dónde obtengo K y X? K, que es la constante de elasticidad según esto, es un número, pero no un número solo, tiene su unidad de medida, como todo en física. Igual que la masa se mide en kilogramos o el tiempo se mide en segundos, la constante de elasticidad se mide en newton partido por metro. Y el enunciado del problema me dice el dato.
dice que el resorte tiene una constante de elasticidad, aquí, igual a 150 newton partido por metro. ¿Sí? El enunciado dice, tiene una constante de 150. No dice constante de elasticidad, pero bueno, le falta el apellido de elasticidad, pero dice la unidad de medida, dice newton partido por metros. Y según la definición de más arriba, sé que K se mide en newton partido por metro. De ahí obtengo la K. ¿De dónde obtengo la X? Según la definición aquí, X es la elongación, o sea, la diferencia de longitud de cómo terminó el resorte y de cómo estaba al principio. Igual que el dibujo que acabo de hacer en la hoja, la diferencia de X. Voy a mover un poquito porque no veo mi pantalla. Aquí está. Esta es la diferencia X. Solo que en un principio, el pequeño, era 1 metro. Lo alargamos en el problema hasta 2 metros. O sea que X, la diferencia entre la posición inicial y la posición final, es 1. Porque 2 metros menos 1 metro es 1 metro más. ¿Sí? Tía, la Lore tiene una duda. Tía, por ejemplo, si en el problema que me dan, acá me preguntan por las fuerzas. Si en otro ejercicio me preguntaran por la longitud o la constante de elasticidad, se hace lo mismo, solo que con el producto que falta por decir. Exactamente. En definitiva, esto es una ecuación. ¿Pasaban ya ecuaciones en matemáticas o no? Obvio. Rato. ¿Sí? ¿En serio? Es lo mismo. Si se fijan, tiene un signo igual. En este ejercicio, como dice Lorena, estoy pidiendo F, pero de hecho hay en el dossier otro ejercicio donde se pide calcular K y donde se pide calcular X. Y hay que buscar el cálculo matemático para buscar ese número. Es lo mismo, es como cuando la suma, revisamos si está bien con la resta. Claro, exactamente. Ya, ¿alguien tiene alguna duda respecto a cómo se mide la elongación X? ¿O qué datos? ¿O qué es K o X? Tía, yo no entendí de dónde sacó el número de la X. Lo que hice recién con el resorte ya que se me entendí. perdió. ¿Qué pasó? ¿Sí o no? Sí, ya entendí, ya entendí. Bueno, para el que aún no le quedó claro y le da vergüenza preguntar, Gracias. la X, no, de nada. La X es la diferencia entre el resorte sin aplicarle la fuerza y cuánto mide al aplicarle la fuerza, cuánto se estiró o cuánto se elongó. ¿Sí? ¿Dudas para seguir? Tía, pero ese X va con numeritos de metros o cómo. Ah, X sí, se representa con números. X en centímetros o en metros, porque es diferencia de... Hoy se me cayó el micrófono. O sea, el audífono. X en la fórmula se representa con números y pueden ser centímetros o metros, porque es la unidad de medida de la longitud. En realidad, elongación es longitud. ¿Más dudas? ¿Más dudas? Se queden con la duda para que podamos avanzar. No entendí lo que dijo la Cata. La duda que dijo la Cata. Creo que su duda era cuál es la unidad de medida de la X. ¿O no? Eso entendí yo. No, es que era que la X era la distancia entre el inicial y la aplicar fuerza, pero de los centímetros, o sea, si tengo la inicial, que son ya 3 centímetros, digamos, y ¿Ya? después son 5, entonces la X son 2. Sí.
En el caso de este ejercicio, No, es uno supuesto. ¿sí? Diría O sea, que sí. entonces la X valería 2. Metros. Valdría, O sea, no sí, valdría. Valdría. valdría, en este ejercicio valdría 1, pero en otro ejemplo, ujú, ¿sí? ¿Más Ya, dudas? genial. No se queden con la duda. ¿Vocera de chat? No, no hay nada. Espero que el silencio sea que quedó claro. Bueno, si en la noche de repente despiertan a medianoche porque se acordaron de la elongación y la constante de elasticidad y no pueden dormir de la inquietud, me escribe un correo y A la hora que sea. aclaramos. O vuelvo a hacer otro video y lo subo al canal. En todo caso, la próxima semana me parece que va a haber semana de repaso. Ya, y finalmente, problemas. Reemplazo los datos de este ejercicio, aplico fórmula, como se dice por allí. Esta copié la misma que acá arriba. Reemplazo los datos que tengo. Me preguntan por la fuerza, que es mi incógnita. Reemplazo K. Según el enunciado, la constante es de 150 newton partido por metro. O sea, solo copio ese dato. 150 newton partido por metro. Copiémosla con la unidad de medida para que no se complique. Y lo multiplico, igual que acá, la fórmula de arriba, por la X. Entre paréntesis, les pongo esto, que la X, iremos arriba, es la elongación, la diferencia entre lo que medía al principio y lo que medía al final. Esto es X. Según el enunciado, después de aplicada la fuerza, 2 metros. Antes de iniciada la fuerza, aquí 1 metro. La diferencia entre 2 metros y 1 metro es 1. Por eso puse 2m, 2 metros de longitud, menos 1 metro de longitud, que es el inicial. Y el resultado de esa resta es 1. Por eso este 1 acá. Y a multiplicar 150 por 1 me da 150 newton, que es la unidad de medida. ¿Por qué newton y no otra cosa? Porque estoy calculando fuerza y la fuerza se mide en esa unidad. No es necesario copiar eso, o sí. Copiar eso como en el cuaderno. Si quiere lo copia, en todo caso terminada la clase yo lo subo a YouTube. Ya, y la respuesta entonces es ¿cuánta fuerza se aplicó? 150 newton. ¿Qué significa la práctica? Que 150 newton de fuerza debieron aplicarse para ese resorte de 1 metro poder estirarlo hasta que llegara a los 2 metros de longitud. Un final feliz. ¿Sí? Sí. ¿Todos de acuerdo?